El ambiente del estudio se llenó de una tensión especial cuando Seng Torun decidió hablar por primera vez sobre Mahasin Meravet. Nadie en la sala respiraba con normalidad. Era como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar tuviera el poder de cambiar el rumbo de muchas cosas. Las cámaras apuntaban directamente a su rostro, y su mirada, fija, revelaba una mezcla de nostalgia y decisión. Cuando finalmente abrió la boca, su voz salió más suave de lo esperado, pero cargada de una emoción difícil de describir. Los periodistas presentes sabían que estaban a punto de presenciar un momento histórico. Seng comenzó recordando aquel primer encuentro con Mahasin, un día que, según él, marcó el inicio de una conexión inexplicable. Dijo que no había sido un simple encuentro profesional, sino algo que trascendía cualquier guión o cámara. A medida que hablaba, su tono cambiaba, volviéndose más profundo, más humano, más sincero. Cada palabra parecía dirigida no solo a los espectadores, sino directamente a ella. El público, en silencio, seguía cada gesto, cada pausa, como si se tratara de una escena sacada de una película, pero sabían que era real. El actor confesó que durante mucho tiempo había evitado hablar del tema, porque necesitaba entender sus propias emociones antes de compartirlas. Contó que la admiración que sentía por Mahasin no nació de la fama ni del trabajo, sino de la autenticidad que ella mostraba incluso cuando las cámaras no estaban encendidas. Ese día comprendí que no todos los encuentros están destinados a olvidarse, dijo con una leve sonrisa. Fue en ese momento cuando la emoción se apoderó de los presentes. Las redes sociales explotaron apenas terminó la entrevista. ¡Guau! Miles de mensajes inundaron las plataformas, repitiendo las frases más destacadas de Seng y analizando cada gesto, cada mirada. Algunos fans afirmaban que se trataba de una confesión de amor encubierta. Otros creían que era simplemente una expresión de respeto. Sin embargo, todos coincidían en algo: jamás lo habían visto hablar con tanta verdad. Su tono, su expresión, todo indicaba que esas palabras salían directamente del corazón. Mientras tanto, Mahasin Meravet permanecía en silencio. No hubo reacción inmediata ni comunicado oficial, solo un mensaje breve en sus historias. Algunas verdades se sienten sin necesidad de decirse. Esa frase fue suficiente para que sus seguidores interpretaran todo tipo de teorías. Los programas de televisión dedicaron horas enteras a analizar lo ocurrido, y los fragmentos de la entrevista se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Seng Torun fue preguntado más tarde si se arrepentía de haber dicho lo que dijo, y su respuesta fue tan contundente como serena. Arrepentirse sería negar lo que uno siente, y yo ya no tengo ganas de fingir, afirmó. Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada en una industria acostumbrada a las apariencias. Era como si estuviera abriendo una nueva etapa, no solo profesional, sino también personal. Muchos admiraron su valentía, otros lo criticaron por exponerse demasiado. La periodista que lo entrevistó confesó posteriormente que nunca había visto a Seng tan vulnerable. Dijo que no fue una respuesta planeada, sino una necesidad de liberar algo que llevaba tiempo guardando. Esa sinceridad, tan poco habitual en el mundo del espectáculo, fue lo que convirtió aquel momento en un fenómeno viral. En pocos días, el video superó los millones de visualizaciones. Y la frase "ese día cambió todo" se convirtió en un símbolo entre los fans. Mahasin, por su parte, decidió no desmentir ni confirmar nada. Su silencio fue interpretado como una respuesta elegante y calculada, pero también como una señal de reciprocidad emocional. En una entrevista posterior, solo dijo que hay cosas que se entienden con la mirada, no con las palabras. Aquella frase fue suficiente para alimentar aún más el misterio. Los seguidores de ambos comenzaron a revivir viejas escenas, buscar coincidencias y comparar gestos de antiguos rodajes. La historia entre ellos, aunque nunca confirmada, siempre estuvo rodeada de rumores. Desde hace años, su química en pantalla había despertado sospechas entre los fans y los medios. Sin embargo, ninguno de los dos había dado señales tan claras hasta ese momento. Lo que Seng hizo no fue simplemente una declaración, fue una manera de aceptar públicamente un sentimiento que muchos ya intuían. El público
emocionado, lo sintió como una confesión que tardó demasiado en llegar. Los expertos en comunicación analizaron el fenómeno desde otro ángulo. Explicaron que la entrevista representaba un nuevo tipo de vulnerabilidad en las celebridades, donde la emoción real se vuelve más poderosa que cualquier estrategia de marketing. Zeng Torun se había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de autenticidad. Lo que comenzó como una simple conversación, se transformó en un fenómeno social. Y todo, por una frase sencilla, pero cargada de significado. Las cadenas internacionales no tardaron en traducir la entrevista. En España, Francia y Latinoamérica, los titulares se multiplicaron. El actor turco que habló con el corazón. En Marruecos, país natal de Mahasin, la reacción fue aún más intensa. Los fans la llenaron de mensajes de apoyo, diciéndole que el destino siempre habla más fuerte. En cuestión de horas, el tema trascendió fronteras y se convirtió en el foco de atención de todo el mundo. Con el paso de los días, los dos artistas se mantuvieron al margen de los rumores, aunque sus apariciones públicas generaban titulares. En un evento reciente, cuando Zeng fue preguntado nuevamente por ella, solo respondió con una sonrisa y un "todo llega cuando tiene que llegar". Esa simple frase bastó para reactivar el interés mediático. Los periodistas intentaron obtener más respuestas, pero él no añadió nada más. Su silencio fue, de nuevo, más elocuente que cualquier palabra. Mahasin fue vista días después en un evento benéfico. Llevaba un vestido blanco sencillo y una serenidad en el rostro que llamó la atención de todos. No hizo comentarios, pero su mirada, firme y tranquila, parecía decirlo todo. Las cámaras la siguieron durante todo el evento, intentando captar alguna reacción que confirmara lo que todos sospechaban. Pero ella, fiel a su estilo, prefirió dejar que el tiempo hablara por sí solo. Los fans comenzaron a crear videos y montajes con sus escenas juntos, acompañados por frases de la entrevista. Algunos lo llamaron "la historia que aún no terminó", otros, "el amor que renació en silencio". Las redes se llenaron de mensajes pidiendo que volvieran a trabajar juntos. Las productoras, viendo el impacto mediático, ya estarían considerando proyectos que los reunieran nuevamente en pantalla. Lo cierto es que la química entre ellos, real o no, se había convertido en un fenómeno imparable. A pesar de todo, Zeng Torun mantuvo una postura discreta. En una reciente publicación escribió: "Hay cosas que se dicen una sola vez, porque nacen del alma". Sus seguidores entendieron inmediatamente a qué se refería. Dodona. La frase se viralizó con millones de compartidos y miles de comentarios llenos de emoción. Era evidente que el público deseaba verlos juntos de nuevo, pero también respetaban el silencio con el que ambos manejaban el asunto. Hoy, semanas después, la entrevista sigue generando repercusiones. Programas, foros y revistas aún debaten sobre el significado de aquellas palabras. Programas, pero, más allá del ruido mediático, lo que quedó grabado en todos fue la autenticidad del momento. No se trató de un escándalo, sino de una confesión humana, sincera y profundamente emocional. En tiempos donde todo parece guionado, Zeng Torun y Mahasin Meravet recordaron al público que las emociones verdaderas todavía existen. Y mientras los rumores continúan, lo único cierto es que aquella frase, ese día cambió todo, ya quedó inmortalizada. No solo en los titulares, sino también en el corazón de quienes la escucharon. Nadie sabe qué ocurrirá entre ellos en el futuro, pero algo es indiscutible: aquel instante, frente a las cámaras, fue uno de los más recordados del año. Una confesión que unió al mundo en torno a una sola emoción.